Buenas tardes, profesora. Nuestro grupo está conformado por Alvarado Morán, Gabriela Maybel, Ceballos Bravo, Andrea Tatiana, Cedeño Rodríguez, David Gonzalo, Chancay Chancay, Yulexi Lilibet, Marcillo Alcibar, Noelia Estefanía, Zorrilla Ceballos, Jessica Paola y mi persona García Bravo, María Daniela. Costeos por proceso. El costeo por proceso es un sistema de acumulación de costos de producción por cada departamento o centro de costo. Un departamento es una división funcional principal en una fábrica donde se realizan procesos de manufactura relacionados con dos o más procesos que se ejecutan en un departamento. Puede ser conveniente dividir la unidad departamental en centros de costo. A cada proceso se le asignará un centro de costo y los costos se acumularían por centros de costo en un lugar de departamento, como por ejemplo, el departamento de ensamblaje de una compañía manufacturera electrónica puede dividirse en los siguientes centros de costo: disposición de materiales o alambrado y soldadura. Los departamentos o los centros de costo son responsables por los costos incurridos dentro de cada área. Los supervisores de producción deben reportar a la gerencia de nivel intermedio por los costos incurridos, elaborando periódicamente un informe del costo de producción. Este informe es un registro detallado con las actividades de costo y las unidades de cada departamento o centro de costo durante un periodo determinado. Objetivo del costeo por proceso. Un sistema de costeo por proceso determina cómo serán asignados los costos de manufactura incurridos durante un periodo determinado de tiempo. La asignación de costos en un departamento es solo un paso intermedio, en donde el objetivo fundamental es calcular los costos unitarios totales para determinar el ingreso. Durante un periodo, algunas unidades serán empezadas, pero no se terminarán al final del mismo. En consecuencia, cada departamento debe determinar qué cantidad de los costos totales incurridos por el departamento se atribuye a cada unidad en proceso y qué cantidad atribuye a cada unidad terminada. Características de un sistema de costos por proceso. El costeo por proceso se ocupa de asignar los costos unidades que pasan a ser incurridas por cada departamento. Los costos unitarios para cada departamento se basan en relación entre los costos incurridos durante un determinado periodo y las unidades determinadas durante el mismo periodo. Un sistema de costeo por proceso tiene las siguientes características. Primero, los costos se acumulan por departamento o centro de costo. Segundo, cada departamento tiene su propia cuenta inventario de trabajo en proceso en el libro mayor. Esta cuenta se debita con los costos de procesamiento incurridos por el departamento y se acredita con los costos de las unidades terminadas que se transfieren a cada departamento o artículos terminados. Tercero, las unidades equivalentes se emplean para expresar el inventario de trabajo en proceso en términos de las unidades terminadas a final de cada periodo. Cuarto, los procesos o los costos unitarios se determinan por departamento o centro de costo para cada periodo. Quinto, las unidades terminadas y su correspondiente costo se transfieren al siguiente departamento o al inventario de artículo terminado. En el momento en que las unidades salen del último departamento de procesamiento, se acumulan los costos totales de periodo y pueden emplearse para determinar el costo unitario de los artículos terminados. Y sexto, los costos totales y los costos unitarios para cada departamento se agregan, se analizan y se calculan de manera periódica mediante el uso de los informes del costo de producción por cada departamento. Comparación de sistemas de acumulación de costos por proceso y por órdenes de trabajo. Un sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo es el más apropiado cuando un producto o lote de producto se manufactura de acuerdo a las especificaciones de un cliente. Un sistema de acumulación de costos por proceso se emplea cuando los productos se manufacturan mediante técnicas de producción masiva o un procesamiento continuo. El costeo por proceso es adecuado cuando se producen productos homogéneos en grandes volúmenes. Un fabricante de armario por encargo utilizaría un sistema de costeos por órdenes de trabajo, en tanto que un fabricante de envases de 8 onzas para maquilla de maní emplearía un sistema de costeo por proceso. Producción por departamento. Es un sistema de costeo por proceso. Cuando las unidades se terminan en un departamento, estas se transfieren al siguiente departamento en el procesamiento junto con sus correspondientes costos.
Una unidad terminada en un departamento se convierte en la materia prima del siguiente, hasta que las unidades se conviertan en un artículo terminado. Por lo tanto, la producción del departamento 1 se convierte en las unidades y costos recibidos por el departamento 2. Este recibe las unidades producidas del departamento 1 y los costos producidos de esas unidades. Cuando el departamento 2 finaliza su procesamiento, transfiere las unidades y los costos que heredó del departamento 1 y más cualquier otro costo en que haya incurrido cuando trabaja en las unidades. Flujo de sistema. Aquí tenemos un ejemplo en donde nos dice, para empezar, nos dice que las unidades y los costos fluyen junto a través de un sistema de costeo por proceso, en donde en la siguiente ecuación se resume el flujo físico de las unidades en un departamento, en donde tenemos por un lado las unidades por contabilizar y por otro lado las unidades contabilizadas. Por lo tanto, en las unidades por contabilizar tenemos las unidades iniciales en procesos que se suman con las unidades que empiezan en el proceso o son recibidos de otros departamentos, y esto nos da un igual de las utilidades contabilizadas, que lo cual va a ser la suma de las unidades transferidas más las unidades terminadas y aún no disponibles más las unidades finales en proceso. Buenas tardes, licenciada. Quien le habla es Yulexis Chancay y les voy a explicar sobre la manufactura de flujo constante. La manufactura de flujo constante nos dice que involucra un proceso de producción continua. Las materias primas iniciales que se colocan en el proceso del primer departamento. En la manufactura de flujo constante sería por ejemplo, sería en una planta de embalaje de botella, en lo cual se colocan las botellas vacías y para luego formar el producto final uniendo todos los materiales. También nos dice que en una compañía que emplee un proceso de manufactura de flujo constante debe recibir una forma significativa de los costos de inventario. Los procesos de materiales directos, mano de obra indirecta, costos indirectos de fabricación. Nos dice que los procesos normales de contabilidad de costos se usan para acumular los tres elementos. Ya, aquí tenemos uno de los procedimientos es los materiales directos. Los materiales directos se agregan siempre en el departamento de procedimiento. También se lo realiza en un asiento del libro diario. Este sería como que el primer asiento de cada departamento. Como siguiente tenemos la mano de obra directa. Nos dice que la mano de obra directa son los valores que se cargan a cada departamento y que dependiendo de lo que se elabore, esa será la ganancia bruta del trabajador, de cada departamento. También tenemos los costos indirectos de fabricación. Nos dice que los costos indirectos de fabricación pueden aplicarse usando cualquier método siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos dos métodos. El primer método dice que comúnmente se emplea por un costo de orden de trabajo. Y el segundo método se encarga del costo de fabricación reales incurridos en el inventario. También tenemos el informe del costo de producción. El informe de costo de producción es un análisis de las actividades de cada departamento. Como primer paso tenemos contabilizar el flujo físico de todas las unidades, es decir que se deben de contabilizar cada una de las unidades dentro de un departamento. El segundo paso es calcular las unidades producidas, es decir que se debe estimar cuántas cantidades se van a producir. Como tercer paso tenemos acumular los costos totales y unidades que van a contabilizarse por departamento.
Y como cuarto y último paso tenemos asignar los costos utilizados a las unidades transferidas o que todavía están en proceso. Ya, el departamento de informe o costo de producción. Dentro de ello tenemos el primer paso, que es cantidades, que este como lo mencioné, el primer paso consiste en contabilizar cada uno de las unidades mediante un flujo físico que esté dentro del departamento. Como aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cada uno de los pasos que mencioné anteriormente. Aquí, por ejemplo, podemos ver que Bueno, a mí me toca hablar sobre el paso número 2, que es de producción equivalente, que se trata del departamento A, que es del informe de producción. Este se refiere que es básico para el costeo por procesos. En la mayor parte de los casos, no todas las unidades se terminan durante el periodo. Así, hay unidades que aún están en proceso en diversas etapas de terminación al final del periodo. Todas las unidades deben expresarse como unidades terminadas con el fin de determinar los costos unitarios. Por ejemplo, supongamos que Little Dolly Manufacturing Incorporated tiene las siguientes estadísticas de cantidad para una semana. Muñecos terminados 500, muñecos aún en proceso 200. Cada muñeco está en un 50% terminado en cuanto a materiales directos, manos de obra directa y costos indirectos de fabricación. A partir de estas cifras, ¿cuántos muñecos produjo Little durante la semana si solo se consideran los muñecos terminados? Entonces, la respuesta sería 500. Sin embargo, ¿qué pasa con los 200 muñecos que están terminados en un 50%? Desde el punto de vista de producción, los 200 muñecos incompletos son equivalentes a 100 muñecos terminados, puesto que cada uno está terminado en un 50%. Expresado en otras palabras, si se armaran los 200 muñecos incompletos, serían igual a 100 muñecos completos. Por lo tanto, la respuesta correcta a cuántos muñecos se produjeron serían 600, calculando así muñecos terminados 500, muñecos aún en proceso, que se multiplica 200 por 50 costos por contabilizar. Que esto se refiere que este plan de informe de costos de producción indica que costos acumulo en el departamento. Los costos unitarios divididos por elementos también se presentan en esta sección. El costo unitario equivalente, que se calcula como siguiente. Costo unitario equivalente, que es igual a costos agregados durante el periodo dividido por unidades equivalentes. El numerador, costos agregados durante el periodo de ecuación de costos unitarios equivalentes, representan los costos agregados por el departamento durante el periodo. También tenemos los costos contabilizados. Y que este plan de informe de costos de producción indica la distribución de los costos acumulados a las unidades terminadas y transferidas al siguiente departamento o al inventario de artículos terminados, unidades terminadas y aún disponibles o unidades aún en proceso. La sección de costos totales por contabilizar debe ser igual a la sección de costos contabilizados. De ahí tenemos el departamento B, que es el informe del costo de producción. La principal diferencia entre un informe de costo de producción para el primer departamento A, en el ejemplo citado, y de los últimos departamentos, departamento B, en el ejemplo citado, es en que los departamentos subsecuentes tienen una sección de transferidos, además los elementos ya cubiertos. La producción del primer departamento se convierte en la entrada de los departamentos siguientes. Tenemos 4 pasos. Paso 1, cantidades. El departamento A colocó 60.000 unidades en proceso y transfirió 46.000 al departamento B. De estas 46 unidades, 40.000 se terminaron y se... Mi nombre es Noelia Estefanía Marcillo Alcíbar y yo les voy a explicar sobre el costo estándar.
La contabilidad de costo establece y genera el costo estándar, que es un costo presupuestado, que se basa en el costo directo e indirecto del presupuesto y nos da a notar lo que ha costado la producción de una unidad terminada. Tipos de costeo. Tenemos el tipo de costeo real, que se asigna a la mano de obra directa y a los materiales directos. El costeo normal se asigna también a la mano de obra directa y materiales directos, a excepción de los costos indirectos de fabricación, porque se aplican a la producción con base a los insumos. El costeo estándar se aplica a la producción del producto terminado. Se relaciona a una unidad de costo y también tiene los mismos propósitos que un presupuesto. El uso de los costos estándares, el control de costo. Es encargado de ayudar a la agencia a realizar un producto o un servicio utilizable. El costeo de inventario tiene dos versiones. Una, que los costos de inventario sean asignados al costo estándar. Y la otra opción es que todos los costos incurridos en la producción sean asignados al costo de inventario. La planeación presupuestaria. El costo estándar es muy útil cuando se establece un presupuesto. Tipos de estándares. El estándar fijo, estándar ideal y estándar alcanzable. El estándar fijo es ideal y alcanzable cuando se establece inicialmente, pero nunca se altera una vez que se ha fijado. El estándar ideal se basa también en el uso óptimo de los componentes de material directo, de mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación al 100%. El estándar alcanzable se basa en un alto grado de eficiencia, pero difieren de los estándares ideales en el sentido que pueden ser satisfechos o incluso excedidos por la utilización de operaciones eficientes. Establecimiento de los estándares. Estándares de precio de los materiales directos. Los estándares de precio son los precios unitarios a la hora de comprar los materiales directos. Los estándares de eficiencia, uso de materiales directos, son la cantidad de materiales que se van a utilizar para la realización del producto. Estándares de precio de la mano de obra directa. Se refiere a el trabajo que ha realizado el individuo y la experiencia como trabajador, donde se le asigna la tarifa del precio. El estándar de eficiencia, uso de mano de obra directa, es la hora trabajada por el individuo a la hora de realizar el producto ya terminado. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el análisis de variaciones. Se dice que esto es uno de los propósitos más importantes del uso de un sistema estándar, ya que esto ayuda a la gerencia en el control de los costos de producción, permitiendo que la gerencia haga comparaciones periódicas de los resultados reales con los resultados estándar. Tenemos que las variaciones se analizan cuando se genera un error en el proceso de elaboración de informe, cuando ésta se produce por decisiones de la administración o cuando los factores no son controlables. Tenemos también que las variaciones se utilizan para estudiar las causas de las desviaciones entre la línea base, la planificada y la ejecución real del proyecto, valorando su impacto y tomando las decisiones adecuadas. Ya esta se expresa mediante la siguiente función, la cual sería la variable independiente, que viene a ser igual a la constante más la variable que varía el tratamiento más la variable aleatoria que añade la función de cuando exista algún error. Tenemos que la variable dependiente debe medirse al menos a nivel de un intervalo,
que ésta debe tener independencia de las observaciones y que esta variable dependiente debe ser normal. Existen 3 tipos de modelos. El modelo de efectos, en la que asume que el experimentador ha considerado para el factor todos los posibles valores que éste puede tomar. Por ejemplo, si el género del individuo es un factor en el experimentador, este ha incluido tanto individuos como mujeres y hombres. En el género viene a ser lo que es un factor fijo en el experimento. El modelo de efectos aleatorios, asumen que es un factor que se ha considerado tan solo una muestra de los posibles valores que éste puede tomar. Ejemplo, en el método de enseñanza, ya que se está analizando el factor que puede influir sobre el nivel de aprendizaje. Este método de enseñanza viene a ser lo que es un factor aleatorio en el experimento. Los modelos mixtos, describen situaciones donde están presentes ambos tipos de factores, tanto los fijos y los aleatorios, los que mencioné anteriormente. Tenemos la variación de los materiales directos, que existe una diferencia, ya que sea favorable o desfavorable entre los costos reales de los materiales y el estándar, ya que en se deben analizar en términos de variaciones, la del precio y de cantidad. Tenemos la variación de precio de los materiales directos, que la diferencia entre el precio real por unidad de materiales directos comprados y el precio estándar por unidad de materiales directos comprados genera la variación de los precios de los materiales directos por unidad cuando se multiplica por la cantidad de real adquirida. El resultado es la variación total de los precios de materiales directos. Aquí tenemos la fórmula, la cual es la variación del precio de los materiales directos es igual al precio unitario real menos el precio unitario estándar. Va multiplicado por la cantidad real comprada. Algunas empresas prefieren calcular la desviación del precio de los materiales directos cuando estos se emplean en la producción, ya que esto trae como desventaja que la variación solo se pueda calcular en el momento en el que su utilización de los materiales directos, más no cuando se compran. Tenemos las causas que se originan la variación del precio del material, que estas son varias las causas que se originan entre el precio unitario estándar y los reales. Tenemos que son las fluctuaciones de precio en el mercado, las compras de los materiales en lugares inadecuados, tenemos los pagos adicionales, la compra de materiales en lotes muy pequeños, las fallas en la disponibilidad de dinero para tomar los descuentos ofrecidos y tenemos las compras de materiales y los grandes intereses creados. Tenemos la variación de cantidad o eficiencia o uso de los materiales directos, que esta viene a ser la diferencia entre la cantidad real de los materiales directos usados y la cantidad estándar permitida. Esta va multiplicado por el precio estándar por la unidad, ya que esto es igual a la variación de la cantidad o eficiencia de los materiales directos. Aquí vemos la fórmula, que es la variación de la cantidad de materiales directos, ya que es igual a la cantidad real utilizada menos la cantidad estándar permitida, multiplicada por el precio unitario estándar. Tenemos la variación de precio, tarifa de la mano de obra. Esta viene a ser la diferencia entre la tarifa salarial real por hora y la tarifa salarial estándar por hora. Aquí podemos ver la fórmula, que esta viene a ser la variación del precio, tarifa de la mano de obra directa. Tenemos que es igual a la tarifa salarial real por hora menos la tarifa salarial estándar por hora, multiplicado por la cantidad real de horas de la mano de obra. Tenemos la variación de la eficiencia del uso de la mano de obra directa, que esta viene a ser la diferencia entre las horas reales trabajadas de mano de obra directa y las horas estándar permitidas de la mano de obra directa. Aquí tenemos la fórmula, que esta viene a ser la variación de la eficiencia de la mano de obra directa es igual a las horas. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jessica Zorrilla y voy a exponer los siguientes temas. Efecto de la eficiencia sobre la variación del precio de los materiales directos. La variación del precio de los materiales directos nos dice que se calcula multiplicando la variación del precio unitario de los materiales directos por la unidad y por la cantidad real comprada. Así, la cantidad real comprada tendrá un impacto sobre la cantidad total de la variación de los precios de los materiales directos, si la cantidad real comprada no es igual a la cantidad estándar permitida.
Para eliminar el efecto de la eficiencia de la variación del precio, nos dice que podríamos calcular una variación pura de precio multiplicando la variación del precio unitario de los materiales directos por la cantidad estándar permitida. Para calcularse una variación combinada de precio-eficiencia, nos dice que podemos multiplicar la variación del precio de los materiales directos unitarios por la diferencia entre la cantidad comprada y la cantidad estándar permitida. Entonces, a continuación tenemos un ejemplo. Tenemos que la variación pura del precio de los materiales directos es de $380 favorable, que va a ser igual a un precio unitario de $4.90 menos el precio unitario estándar, que va a ser de $5, que esto se va a multiplicar por la cantidad estándar permitida, que va a ser de 3.800. También tenemos lo que vamos a la variación de precio-eficiencia. Esto va a ser igual a la variación combinada de precio-eficiencia, que va a ser de $70 favorable, que igual a un precio unitario real de $4.90 menos un precio unitario estándar de $5 por la cantidad real comprada, que va a ser de 4.500 menos la cantidad estándar permitida, que va a ser de 3.800. Nos dice que la suma de la variación pura del precio de los materiales directos y la variación combinada del precio de la eficiencia va a ser igual a la variación de los materiales directos anteriormente presentados, que esto va a ser igual a la variación de los precios de los materiales directos de 380, la variación de los precios eficiencia de $70 y el precio de la variación de los precios de los materiales directos de 450. Ya, también tenemos lo que es las variaciones de las manos de obra directa. Las variaciones de la mano de obra directa nos dice que en esta podemos dividir la variación del precio con la variación de la eficiencia. Ya, también tenemos lo que es la variación del precio tarifa de la mano de obra directa, que la diferencia entre la tarifa salarial real por hora y la tarifa salarial estándar por hora generará una variación de precio por horas de la mano de obra directa. Cuando esto se multiplica, se multiplicará por las horas reales de la mano de obra directa de los trabajadores. Ya, aquí tenemos que la variación del precio de la mano de obra directa va a ser igual a la tarifa salarial por horas menos la tarifa salarial estándar por horas por la cantidad real por horas de los trabajadores y la mano de obra, que va a ser la mano de obra directa. Ya, aquí tenemos un ejemplo, que va a ser la variación de los precios de la mano de obra directa va a ser de $2.925 favorable, que esto nos va a dar igual a una tarifa salarial real por horas de una tarifa salarial por horas, que va a ser de $8.50 menos la tarifa salarial estándar por horas, que va a ser de $8 por la cantidad real estándar por horas de los trabajadores de la mano de obra directa, que va a ser de $5.850. Ya, nos dice que el resultado es una variación desfavorable de los precios para esta empresa. Ya, también tenemos lo que es la variación de la eficiencia de la mano de obra directa. La diferencia entre las horas reales de los trabajadores de la mano de obra directa y las horas estándar permitidas de la mano de obra se va a multiplicar por la tarifa salarial estándar por hora, que va a ser igual a la variación de la eficiencia de las obras directas. Las horas estándares permitidas de la mano de obra equivalen a una cantidad estándar de horas de la mano de obra directa por la unidad, las cuales estas se van a multiplicar por las producciones equivalentes. Ya, aquí tenemos que la variación
de la eficiencia de la mano de obra va a ser igual a las horas reales del trabajador, que es la mano de obra directa, menos las horas estándares permitidas de la mano de obra directa por la tarifa salarial estándar por las horas de la mano de obra directa. Ya aquí tenemos lo que es un ejemplo. Vamos a calcular la cantidad de las horas estándares permitidas de la mano de obra directa. Las horas permitidas de la mano de obra directa tenemos que es de 5.580, que son las horas de la mano de obra directa, que esto va a ser igual a la cantidad estándar de horas de la mano de obra directa, que va a ser de 3 horas, por la producción equivalente, que va a ser de 1.860, que es la producción equivalente. Ya aquí la producción equivalente nos dice que tenemos las unidades. Comparación de cálculo de las variaciones de los materiales directos y de la mano de obra directa. La técnica para analizar los materiales directos y la mano de obra directa es básicamente la misma. Puede desarrollarse una fórmula para las variaciones de precio y otra para las variaciones de la eficiencia, y ambas utilizarla para los materiales directos como para la mano de obra directa de la siguiente manera. Los materiales directos es igual al precio real del insumo menos el precio estándar del insumo por los insumos reales adquiridos o trabajadores. De la variación de la eficiencia, los materiales directos es igual a los insumos reales utilizados o trabajadores menos el insumo estándar permitido. Esto es multiplicado por el precio estándar del insumo. Análisis de los costos indirectos de fabricación con base en una variación. La diferencia entre costos indirectos de fabricación reales y los costos indirectos de fabricación estándares aplicados a la producción es igual al análisis de los costos indirectos de fabricación con base en una variación. Los costos indirectos de fabricación estándares se aplican a la producción, multiplicación de las horas estándares permitidas por la tasa estándar de aplicación de los costos indirectos de fabricación, bajo un sistema de costeo normal, donde se aplica multiplicando la tasa estándar de los costos por las horas reales incurridas, en vez de las horas estándares permitidas como se utiliza en un sistema de costos estándares. La ecuación para el análisis de los costos indirectos de fabricación con base en una variación es variación total de los costos indirectos de fabricación es igual a los costos indirectos de fabricación reales menos los costos indirectos de fabricación aplicados. Los costos indirectos de fabricación aplicados es igual a las horas estándares permitidas de mano de obra directa por tasa estándar de aplicación de los costos indirectos de fabricación. El análisis de los costos indirectos de fabricación con base en una variación es igual a la variación total de los costos indirectos de fabricación igual a los costos indirectos de fabricación reales menos los costos indirectos de fabricación aplicada. El análisis de los costos indirectos de fabricación con base en dos variaciones. Bajo el análisis de los costos indirectos de fabricación, en lo que son las dos variaciones, en variación del presupuesto, este es contable, y una variación del volumen de producción, que puede ser el denominador o la capacidad ociosa. Y como primer punto tenemos lo que es la variación del presupuesto. La diferencia entre los costos indirectos de fabricación reales y los costos indirectos de fabricación presupuestadas con base en las horas estándares permitidas de mano de obra directa es igual a la variación del presupuesto. La ecuación para la variación del presupuesto es la siguiente. Presupuesto controlable es igual a costos indirectos de fabricación reales
menos costos indirectos de fabricación presupuestados en horas estándares permitidas de la mano de obra. Los costos indirectos de fabricación presupuestadas en horas estándares permitidas de mano de obra directa son iguales a los costos indirectos de fabricación variables, más los costos indirectos de fabricación fija. La variación del volumen de producción. La diferencia entre el nivel de la actividad del denominador que se usa para establecer la tasa estándar de la aplicación de los costos indirectos de fabricación fijos y las horas estándares permitidas de mano de obra directa multiplica por la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación fijos es igual a la variación del volumen de producción. La ecuación para la variación de volumen de producción es la siguiente. Variación de volumen de producción es igual a horas de mano de obra directa del denominador menos horas estándares permitidas de mano de obra directa. Esto es multiplicado por la tasa estándar de aplicación de los costos indirectos de fabricación fijos. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los cálculos para una curva de aprendizaje del 80% horas de mano de obra directa. Aquí tenemos lo que son las unidades acumuladas de producción, el promedio acumulado, unidad horas, tiempo total, requerido horas y producción por hora. Desde el comienzo de un nuevo proceso hasta el final de la etapa de aprendizaje, los costos que más se afectan por el proceso de aprendizaje son los de mano de obra directa y relacionados con los costos indirectos de fabricación variables. A medida de que los trabajadores incrementan su producción por hora, disminuirá el costo de la mano de obra directa por unidad. Aquí tenemos Aquí tenemos lo que es la curva de aprendizaje. Es el conocimiento amplio del proceso de producción para complementarlo con las técnicas de los estudios y tiempos. Movimientos y muchas compañías grandes cuentan con departamentos dotados de ingenieros dedicados solo en el establecimiento de estándares. Ya que por eficiencia de la mano de obra directa. Continuando con un ejemplo de un estándar corporativo. Bueno, como vemos aquí tenemos un ejemplo. Ese ejemplo lo vamos a hacer en la siguiente tabla. Bueno, como aquí tenemos la tabla, esta información está en el ejemplo que les mostré anteriormente. Aquí en la primera tabla se llenan los datos y en la segunda también se saca el resultado de lo que es el total anual de horas de mano de obra, que nos sale este resultado, y lo que es el costo total anual de la mano de obra directa, que aquí tenemos el resultado. Luego de eso, lo dividimos, el 48.000 y el 6.000, que nos da un resultado de $8 por hora de mano de obra. Aquí tenemos los estándares de costos indirectos de fabricación. El concepto del establecimiento de estándares para los costos de fabricación es similar a los estándares para materiales directos de mano de obra directa. Sin embargo, aunque el concepto básico es similar a los procedimientos utilizados para calcular los costos de estándares y calcular los costos indirectos de fabricación, son completamente diferentes. Una razón para los diferentes procedimientos en el establecimiento de los estándares de costos indirectos de fabricación es la variedad de ítems que construyen el conjunto de los costos directos de fabricación. Bueno, aquí en la siguiente tabla de estándar del presupuesto estático tenemos lo que es el nivel proyectado de las actividades por hora, que son $6.000. Ahí vamos poniendo los costos directos de fabricación variable que
que son los materiales directos, las manos de obras directas, las reparaciones y la energía. Todo eso lo sumamos. De ahí viene la suma de esto es el total de costos indirectos de fabricación variable. Ahí seguimos con los costos indirectos de fabricación fijo. Todos estos costos directos de fabricación fijo los sumamos. Y ahí tenemos que hacer lo siguiente, la tasa de aplicación de los costos indirectos de la fabricación contable, que son los 6.600 que nos salió del total de costos indirectos de fabricación de la variable, con los $6.000, que es el nivel proyectado de la actividad en horas de manos de obras directas. Ese porcentaje lo vamos a dividir. El resultado que nos va a salir es 1.10 por hora de mano de obra directa. Aquí también vamos a hacer lo que es la tasa de aplicación de costos indirectos de fabricación, que de la misma tabla que les mostré anteriormente están los resultados. Primero es los 36.000 y luego los de las horas de las manos de obra directa. Eso nos da como resultado $6 por hora de mano de obra directa. Ahí también tenemos lo que es la tasa de aplicación del total de los costos indirectos de fabricación. También procedemos con el mismo procedimiento, que eso nos da 7,10 por hora de la obra directa. Aquí a continuación tenemos el resumen de los estándares. Aquí tenemos lo que son los precios de los materiales, que es 5 por yarda, y así sucesivamente. En el costo total de estándar por la unidad se calcula de la siguiente manera. Aquí tenemos los materiales directos, que son $5 de yarda por 2. Esto lo vamos a multiplicar, que nos da un resultado de $10. Y por lo consiguiente también vamos a hacer lo mismo que es en la mano de obra directa, que 8 por 3 nos da de resultado como 24. Y en los costos indirectos de fabricación, también el 1.10 por 3 nos da 3,30.